Les quiero contar también algo, ya que estamos empezando, que voy a empezar un taller nuevo que se llama Vergüenza y Aprobación. Son enseñanzas del maestro Belcet que van a ser comentadas por quien habla. Y es un taller que, bueno, también va a durar un poquito largo, pueden ser 4 meses, 3, 4, 5 meses. Va a ir dependiendo cómo se va a ir dando las preguntas y ¿cómo se llama? Las dudas que puedan tener cualquiera. Le vamos a pedir después a la Ceci que ponga ahí un cartelito abajo con el mail de la PAME, por si la gente está interesada, para que se inscriban. Eso estaría empezando creo que el 17 de agosto, si no me equivoco, día jueves. Estaríamos comenzando a trabajar sobre la vergüenza y la aprobación, la necesidad de ser aprobado. Y cómo de alguna manera muchos tenemos miedo de sentir que somos nosotros, por miedo a ser desaprobados. Y el tema es justamente poder, en algún punto, liberarnos de la trampa de la aprobación sin dañar nuestra autoestima ni dañar la autoestima de los demás. Entonces, de una manera consciente e integrada, poder trabajar esos aspectos que de alguna manera nos limitan muchas veces, mucho nuestras relaciones personales. Y finalmente terminamos, en algunos casos, pagando costos altos por miedo a ser desaprobado. Así que eso, esa es la noticia que les tengo. Y si no hay preguntas, estaríamos comenzando este nuevo sábado que partió en Nepal, siguió en Santiago y terminó en Perú, cerca de la frontera con Ecuador. Así que les cuento que estamos acá, ya estamos prontos por irnos, así que estamos por estos lares, disfrutando del calorcito. Ahí ven cómo el mundo es relativo. En unas partes hace calor, en otras cosas hace frío. Bien, estamos empezando entonces con el taller. La semana pasada estuvimos hablando de cómo finalmente la existencia ya genera las condiciones para que nosotros podamos vivir las experiencias que vivimos como personas, como seres humanos. Y finalmente estas condiciones que se generan para que nosotros podamos experimentar lo que experimentamos, pues como les decía, nosotros tenemos garantizado el hecho de que vamos a ganar conciencia. Y ganar conciencia implica a mayor realización, una forma de ganar conciencia con menos dolor, y a mayor ignorancia ya se gana conciencia con experiencias más dolorosas, más complejas, más difíciles, etcétera, etcétera. Y también todas aquellas experiencias que están ausentes de valores, necesariamente tarde o temprano nos van a llevar al dolor, al sufrimiento, y que la idea que nos lleven al dolor finalmente es querer cambiar. En el fondo el dolor es un agente de cambio muy importante porque justamente como nos afecta, el dolor es algo que todos los seres humanos queremos evitar, siempre. Entonces, lo que nos tiene asegurada la existencia es ganar conciencia y la generosidad con la que nos sostiene. Eso está ahí siempre presente. Si no fuera por la generosidad de la existencia, finalmente no podríamos experimentar nada, absolutamente nada. Porque nada finalmente lo que tenemos es, nosotros tenemos la creencia que fue construido o ganado por nosotros, pero eso es una fantasía, porque volvemos a lo mismo. Si viviéramos, si nos tuviéramos, se produjera que pudiéramos irnos a vivir a Marte o a la Luna solamente con oxígeno, no tendríamos nada, así de simple. Entonces todo lo que tenemos acá, ropas, colores, los 5 sentidos, los sabores, las plantas, todo, absolutamente todo lo da la existencia, lo da la vida. Incluso las cosas que nosotros aparentemente construimos nosotros, porque el agua, nosotros claro, abrimos la llave y sentimos que fuimos nosotros los que construimos esa posibilidad, pero si no hubiera agua,
que sacamos con tener una infraestructura maravillosa que nos permite transportar el agua por todos lados si finalmente el agua no está nomás. O si viene una anomalía climática y finalmente se corta la luz, imagínense de qué les sirve vivir en Santiago 5 años sin luz. Así de simple, o 10 años, o 15 años, en que se cortara la luz en forma definitiva en Chile o en el planeta, por una anomalía climática. Entonces, si se dan cuenta que todo lo que finalmente lo que tienen es gracias a la generosidad de la existencia. Entonces, toda esta supuesta triunfo del ser humano con la modernidad, con la inteligencia artificial, con todas esas cosas, finalmente no dependen de nosotros, dependen finalmente de la existencia. Pero bueno, entonces eso, justamente esa toma de conciencia nos hace ser agradecidos. Nos hace ser agradecidos de la vida. En el fondo no nos hace nada. Nos da la oportunidad para que nosotros podamos abrir nuestro corazón y empezar a valorar y a reconocer finalmente que todo lo que tenemos es gracias a Dios, por decirlo así, ¿por qué no? O a la inteligencia divina, o a la generosidad de la existencia, como quieran llamar. Pero todo eso finalmente nos es gratis, a pesar de que nosotros lo hayamos pagado. ¿Ya? De hecho, yo tenía un amigo que quiero mucho y que hizo un gran esfuerzo para construirse una casa en el sur, una parcela preciosa, y fue al supermercado y cuando volvió no quedaba nada. Se quemó la casa entera, absolutamente. ¿Ya? Entonces, su casita, que era grande, preciosa, de fin de semana, para irse, qué sé yo, cada cierto tiempo al sur, quedó convertida en cenizas. Y como dijo, gracias a Dios, mi abuela que estaba durmiendo siesta, no sé por qué se me ocurrió que insistirle que nos acompañara al supermercado, y cuando volvimos al supermercado no quedaba nada de la casa. Entonces volvemos nuevamente a esto, de que esta creencia de que todo lo que tenemos finalmente nos corresponde y va a estar siempre ahí, eso es una fantasía. Entonces, es importante, y lo mismo con la salud. De repente uno se da ni cuenta, y se los digo por experiencia propia, he estado en el hospital 1, 2, 3, 4 veces al borde de la muerte, ya en una tuve experiencia muerte clínica, y entonces volvemos nuevamente, en el fondo nadie nos tiene asegurado nada, pero sí el agradecer, el abrirnos al flujo de la existencia, el reconocer lo que tenemos, nos permite disfrutar de lo que tenemos, gozarlo, apreciarlo, cuidarlo, respetarlo, y nos abre a experimentar el flujo generoso de la existencia. Darnos cuenta de que finalmente todo, absolutamente todo lo que tenemos, ya finalmente nos es dado. Finalmente la existencia lo permite, así como a esta persona en un momento le permitió tener una casa preciosa que logré disfrutar en algún momento en el sur. Y ahí se veía todo el lago, porque era arriba como una montaña. No, espectacular. Y en una ida al supermercado, vuelve, no hay nada, ceniza. Y bueno, los cimientos, ¿ya? Esas casas del sur que son construidas con madera y bonitas, y claro, el tubo de la estufa, ¿cómo se llama? Se puso con hollín y se incendió la casa, ¿no? Entonces, es importante justamente reconocer esa generosidad de la existencia, porque el reconocimiento de esa generosidad de la existencia es lo que nos permite ser prósperos. La prosperidad no tiene nada que ver con la plata, no tiene nada que ver con las lucas. La prosperidad tiene que ver con estar sano, la prosperidad tiene que ver con disfrutar de la existencia, la prosperidad tiene que ver con un estado emocional en el cual uno siente que está fluyendo, que está en armonía, que es capaz de ser respetuoso consigo mismo, con los demás. La prosperidad tiene que ver con las oportunidades, algo tan simple como que tengo que hacer una cola, llego a una cola larga por un trámite y alguien me dice, oiga, ¿sabe qué? Estoy aburrido, tome, le regalo ¿cómo se llama? Mi ticket. Y me dice, oiga, pues faltan 5 personas, sí, pero resulta que, o 3 personas, sí, pero por la hora no puedo esperar, ¿no? Entonces,
Entonces, eso tiene que ver con la prosperidad. En el fondo, toda esa cantidad de oportunidades que finalmente están presentes y que nosotros, en la medida que vamos viendo esa generosidad de la existencia, el aire, simplemente el aire. Imagínense que el aire de repente se le ocurriera tomarse vacaciones y el oxígeno dijera ya, por un mes me voy de vacaciones a Cancún y no oxigeno nada más. ¿Ya? Entonces, la prosperidad tiene que ver mucho con eso, con esa capacidad de poder reconocer la generosidad de la existencia y reconocer cómo esa generosidad siempre está presente en mí. Y que en la medida en que yo la reconozco desde mi corazón, desde mi sentir, empiezo a entrar en un flujo, en un proceso existencial, donde la existencia, al darse cuenta que yo la veo, ya, y que la estoy reconociendo, ella puede actuar con mayor facilidad en nuestro proceso existencial. Porque si alguien está sordo y le hablan, por mucho que le hablen y no escucha, no va a reaccionar frente a lo que esa persona le quiere decir. Y si a alguien le hablan en otro idioma, por mucho que le hablen y no entiende el idioma, no va a poder reaccionar frente a lo que esa persona le quiere decir. Entonces, cuando yo empiezo a sintonizarme con el lenguaje de la existencia, empiezo a escucharla, empiezo a verla, empiezo a reconocerla, también puedo entender lo que ella me quiere decir. ¿Qué es lo que me quiere decir? Y si ella, por definición, es un proceso existencial que está en un constante fluir generoso hacia toda la vida, no solamente un fluir generoso, sino que un fluir responsable. Porque si la existencia fuera irresponsable, estaríamos todos muertos. Entonces, de alguna manera también es responsable y se hace responsable de que nosotros podamos sobrevivir y estar vivos como estamos. Entonces, el punto es que esa toma de conciencia, esa apertura, ese darse cuenta, depende de nosotros, es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de la existencia y de la vida es que tú existas. Y la responsabilidad de nosotros es reconocer esa generosidad que tiene la existencia para que nosotros podamos existir. Porque la prueba de esa generosidad es que estamos vivos, estamos aquí y ahora viviendo lo que estamos viviendo, en las condiciones que estamos viviendo. Entonces, es importante, volvemos nuevamente, abrir nuestro corazón, porque les vuelvo a decir, el lenguaje de la existencia es el lenguaje del amor. No conoce otro. Cuando hay ausencia de valores, empiezan los procesos de destrucción. Las sociedades, cuando pierden sus valores, empiezan a destruirse. Eso es cosa de la historia, del tiempo, no algo que lo haya inventado el maestro del ser, no algo que haya inventado yo, sino que simplemente ve los procesos existenciales. Entonces, si en la vida de uno también empieza a perder esos valores, también empieza a entrar en un proceso de destrucción. Entonces, también es responsabilidad de nosotros de alguna manera proporcionarnos instancias en las cuales de alguna manera también apoyamos el proceso existencial, abriéndonos al amor, abriéndonos a los valores, abriéndonos a escuchar lo que la existencia nos quiere decir en su proceso de constante generosidad hacia nosotros. Y cómo nosotros vivimos la vida con una indiferencia a su generosidad, que es bien, a risa, bueno, a copiar un término que decía una alumna que me da mucha risa, decía, es infartante. Es infartante la indiferencia y la indolencia con la cual experimentamos el día a día. Como hemos naturalizado el hecho de que tenemos una cantidad de ropa para poder cubrirnos del invierno, donde tenemos cientos de cosas, cientos, ¿ya? Que están constantemente siendo una excusa para que nosotros nos sentamos agradecidos. Y las pasamos de largo. Hacemos como que no existieran. Y sentimos que lo normal y que en paz, cuando ciertas necesidades adicionales creadas por nosotros no son cumplidas, nos enojamos. Nos enojamos con la vida, nos enojamos con la existencia, ¿ya? O nos enojamos con nosotros mismos. Y eso me recuerda un poco estas distorsiones de percepción que tenemos. El otro día estaba
revisando ¿cómo se llama? Una cosa en YouTube, y salió un señor que hablaba del amor. Entonces, él decía que si uno observaba la existencia y veía, por ejemplo, las guerras, el holocausto, qué sé yo, todas estas cosas que hace el ser humano, era, la, era un, con solo eso ya había un argumento suficiente para no creer en Dios. Que cualquier persona que hubiera experimentado una guerra, o hubiera experimentado el holocausto, o cualquiera de esas cosas, ¿ya? Eh, Incluso yo incluiría el abuso que se está haciendo ya de, del sistema económico que tenemos en nuestro país, donde finalmente es una suerte de aspiradora, donde finalmente unos poquitos ¿cómo se llama? Se benefician con el esfuerzo, construyen su fortuna con el dolor de muchos. En el fondo, un sistema que está basado en el sufrimiento de muchos para el beneficio de unos pocos. ¿Estamos? Entonces, era una perfecta excusa, era el mejor argumento para demostrar que Dios no existía o para no creer en Dios. En el fondo, tengo la perfecta excusa para no creer en Dios. Y la verdad es que a mí no puedo decir que se me pararon los pelos de punta porque no me quedan muchos. Pero me produjo una suerte de shock emocional, como diciendo, ¿qué responsabilidad tiene Dios frente a lo que hacen los hombres? Si finalmente Dios no es un papá, y aún si fuera un papá que nos tiene que decir y que no decir, muchas veces los papás que han sido papás se han dado cuenta de que le han dicho a sus hijos, han dejado a sus hijos hacer para que aprendan. Y lo han dejado hacer conscientemente. Y la tía o la abuela se tira encima y dice, le dice el papá o la mamá, le dice, no, para, déjalo porque tiene que aprender, tiene que caerse para que se dé cuenta, tiene que equivocarse para que se dé cuenta. Entonces, nosotros los seres humanos, ya, si hacemos cosas por falta de conciencia y la existencia nos deja hacer, es justamente porque confían que nosotros vamos en algún momento a reparar lo que hicimos. En algún momento vamos a darnos cuenta de que lo que hicimos finalmente hacía daño a nosotros, hacía daño a los demás, hacía daño por egoísmo, como este sistema económico egoísta, que se basa en la ausencia de solidaridad, donde va en contra de todos los valores, ya, donde, bueno, no voy a entrar en detalles porque no es la función de este taller. Pero sí entender cómo somos nosotros mismos quienes hemos creado nuestras propias trampas, y como no nos queremos hacer responsables de las trampas que nosotros hemos generado, la depredación de la naturaleza que está llevando a la destrucción del planeta, por ejemplo, y todas esas cosas, le echamos la culpa al del lado. Y en este caso, le echamos la culpa a Dios. ¿Y qué culpa tiene Dios de justamente de la irresponsabilidad o del egoísmo nuestro? Y como lo decíamos, si lo vemos de la perspectiva más espiritual, y si fuera, en mi caso no siento que sea así, pero bueno, todas las creencias son respetables. Si fuera este padre que dice, oh, qué horror, estos niñitos hay que castigarlos para que se porten bien, esa es una visión muy infantil, muy de niños chicos, muy básica, demasiado básica, ¿ya? Para entender la existencia. Pero sí, con los que han sido padres pueden entender perfectamente que muchas veces sus hijos los dejaron hacer para que aprendieran. Y como el proceso existencial es un proceso de largo tiro, es un proceso de largo tiro, el ser humano en la Tierra no lleva ni un par de segundos en relación a lo que es la Tierra en sí misma y el proceso existencial. Entonces este proceso de ganar conciencia como ser humano es un proceso de largo tiro. Y por lo tanto, bajo mis creencias, no solamente incluye esta vida, sino que muchas vidas por delante y muchas vidas por detrás. Y cuando esta gente dice, dicen, hoy tenemos que cuidar el planeta por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros tataranietos, fantasía. Son ellos mismos los que van a tener que venir a reparar el daño que hicieron.
si no, no aprenden, con otro cuerpo, con otra cara. Pero son los que... Este cuento me recuerda a mi sobrino. Mi hermana ha vivido mucho tiempo en Dinamarca, entonces ellos tenían una educación distinta, y el niñito tenía un cajón con todos sus juguetes con ruedas. Entonces, estuvieron viviendo un tiempo en la casa de mi papá, y él agarraba su cajón lleno de juguetes, lo daba vuelta en medio del living y jugaba. Y todo dejaba el desorden. Y después que terminaba, agarraba todos los juguetes, los metía en el cajón y empezaba, y lo llevaba a su pieza. La existencia es igual. Nosotros, Dios, o como quieran llamarle, o la fuente, o aquello, nos da un montón de cosas, de juguetes, por decirlo así, ¿ya? Y esos juguetes, en algún momento, esa energía que nos entrega, o eso que nos da para poder nosotros hacer, aprender y experimentar, llega un momento que tenemos que reparar. Es decir, está bien, ¿ya? Te di todo el tiempo y todo el espacio para que sea lo que quisiera, pero bueno, con la energía, con lo que hiciste, con tu energía, tienes que reparar. Entonces, si nosotros hacemos un daño ecológico, por ejemplo, nosotros en algún momento, en alguna vida, si no en esta, vamos a tener que reparar. Por lo tanto, no están dejándole la herencia ni a sus nietos, ni a sus bisnietos, ni a sus tataranietos, sino que están dejándose ustedes mismos una herencia para ustedes mismos tener que reparar. Uno puede engañar a las personas, ya uno puede estafar empresarialmente a muchos de sus clientes, uno puede estafar personalmente a muchas personas, pero finalmente no puede engañar nunca a la vida. A la vida uno no la puede estafar a quien quiera, incluso a sí mismo, pero la existencia no se puede estafar, ni se puede engañar. ¿Cuánto tiempo se demora la existencia en que tú finalmente repares lo que hiciste? No hay deuda, hay reparación. Y esa reparación se paga con conciencia, se repara con conciencia. No se paga con plata, porque Dios no estudió ingeniería comercial, ya no es ingeniero comercial, sí que no tiene idea de matemática, pero sí tiene idea de responsabilidad, porque finalmente él es responsable de que la existencia exista como exista. Y si él no existiera, nada de esto podría existir. Entonces, y lo que hace el sol es responsable de salir todas las mañanas, el oxígeno es responsable de darnos oxígeno todos los días, y así. Entonces, ¿cómo se repara? Responsablemente, reparando. No hay castigo, no hay deuda, hay reparación. ¿Por qué? Porque el reparar me permite darme cuenta de mi error. Y de esa manera gano conciencia. ¿Estamos? Entonces, como la existencia no se le puede engañar, por mucho que uno quiera, no se puede. Entonces, ella genera las condiciones para que uno finalmente pueda estar reparando y ganando conciencia en aquello que necesitaba reparar. Y si entró en un flujo valórico donde su proceso existencial fue un aporte, va a dar todas las condiciones necesarias para que ese aporte pueda ser recibido por quien lo generó. Y como les decía, esta perspectiva incluye el proceso existencial en su totalidad. Y eso implica no solo una vida, sino que muchas. Entonces, esta combinación de mi hacer más el hacer de la existencia es lo que me permite vivir lo que estoy viviendo. Entonces, bajo esa perspectiva, cada uno está instante a instante, ya, por decirlo así, cosechando lo mismo que sembró. Y si lo que cosechó le trae beneficio y alegría y bienestar, quiere decir que esa área la tenía resuelta. Donde se cosecha dolor y sufrimiento es porque la vida lo está invitando a tomar conciencia para reparar lo que necesita reparar, sea lo que sea, ya sea interno, externo, etcétera, etcétera. Básicamente, todo el proceso existencial apunta a que nos demos cuenta, a reconocer. La vida necesita ser reconocida. ¿Estamos? Entonces, y finalmente eso también permite ordenar nuestro flujo existencial. En el fondo, mantenernos en un equilibrio. La vida funciona en base a la armonía, a un equilibrio existencial. Y si nosotros internamente nos desequilibramos,
sufrimos, tenemos dolor y queremos reparar. Y si nosotros desequilibramos el entorno sufre, y mientras no lo reparemos, el daño cada vez va a ser mayor y así. Y eso implica también nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones laborales, etcétera, etcétera. ¿Vamos? Bien. Y una de las formas de reparar es justamente, en el caso de nosotros en relación a la prosperidad, el agradecer. Dar y agradecer. Dar en términos de equilibrar flujo. Y como muy bien decía la Sandra, en un momento preguntó diciendo, bueno, ¿cómo puedo dar yo también? ¿Cómo puedo reparar en algún punto toda esta generosidad de la existencia? Bueno, reconociéndole y agradeciendo. Reconociendo que ahí hay una cama para dormir, la agradezco cuando me levanto en la mañana, agradeciendo que abro la llave y sale el agua, agradezco la llave, agradezco la casa que estoy, agradezco las plantas que me hacen más bonita la casa, agradezco los animales que me acompañan, agradezco las amistades que están conmigo, agradezco a los alumnos, agradezco, qué sé yo, a las plantas, las flores, los pajaritos, la micro, el señor que maneja la micro, el señor que atiende ¿cómo se llama? En el supermercado, la cajera, el señor que hace el aseo en el edificio, el portero, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Agradecer, porque si ninguna de esas personas estuviera ahí, no podríamos, nada, imagínense en un edificio súper lujoso, maravilloso, exquisito, y no hay nadie que haga el aseo. No hay ningún portero. Entonces, dense cuenta que tienen tantas excusas para agradecer a tanta gente, para sentirse agradecido, y pasan todas de largo. Pasan todas de largo. Entonces, la gratitud nos permite corresponderle a alguien y a la vida lo que nos ha dado. Es darme cuenta de que hay un otro que está haciendo algo por mí. Y que si ese otro que está haciendo algo por mí no está, mi vida o sería mucho más difícil, o sería mucho más complicada, o simplemente quizá no podría vivirla. Una persona que se enferma y que necesita atención médica en el médico no puede seguir existiendo, porque su enfermedad final te lo lleva a la muerte. Y cosas tan simples como decía, puedo vivir en un maravilloso edificio, súper lujoso, y si no hay nadie que haga el aseo, no hay nadie que repare los ascensores, no hay nadie que abra las puertas, que sea de concepto, ¿de qué me sirve? Y por eso les digo, volvemos a lo mismo. Estamos constantemente recibiendo siempre de todos y de todo. Si no hubiera nadie que ordenara las cosas en el supermercado. Cosas tan simples como eso. Imagínense, llegan al supermercado y está... no hay nadie que ponga nada en ninguna parte, está todo botado. Ni siquiera podrían pasar los carritos, quizás. ¿Estamos? El taxi, que aprieto un botón, llamo por teléfono y me vienen a buscar. Entonces, vuelvo a insistir, es súper importante, si quieren vivir una vida próspera, gratitud, dar las gracias, pedir por favor, darse cuenta de que finalmente dar las gracias y pedir por favor es algo fundamental y esencial. Y si sienten que tienen que dar, no tienen nada que dar, pueden dar una sonrisa. Bien, entonces la gratitud nos permite justamente dar algo de nosotros a lo que la vida nos ha dado. Y finalmente, ¿qué pasa? Ese alguien que está ahí o ese algo que está ahí nos da la excusa para hacerlo. Nos da la excusa justamente para poder decir gracias. Ahí estás tú. Esa plantita me alegró la mañana. Ese gato o ese perro me sacó una sonrisa. Me calentó el corazón por un ratito. Ese cuadro bonito en mi casa. Gracias, maestro. Ese cuadro bonito me alegró el día que tengo ahí en mi pieza. Si abro la ventana, está lleno de plantas y de arbolitos, qué sé yo, también. Si duermo, está calentita o calentita, gracias, gracias, gracias. Entonces,
cada persona o cada cosa que puede estar pasando puede ser una excusa para sentirme agradecido. Y ese agradecimiento es directamente proporcional a mi proceso existencial en términos de prosperidad. Porque el ser próspero es reconocer justamente la generosidad de la existencia. Mientras más próspero soy, más reconozco la generosidad de la existencia. Y por lo tanto el sentimiento de gratitud, el sentimiento de gozo está en cada momento, cada instante más presente en mi vida. Y puedo ir generando un sentimiento de gratitud, un sentimiento de bienestar. Acuérdense que hablamos de cómo uno va construyendo los sentimientos. Es una sensación física más un pensamiento. Si esos son los dos positivos, genera una emoción positiva. Si los dos son negativos, pensamiento negativo, sensación física negativa, genera una emoción negativa. Pero si yo me voy propiciando instancias de gozo, de bienestar, de reconocer ese bienestar, de reconocer eso, y me voy generando emociones ya positivas, voy generando un estado, un sentimiento de bienestar existencial, un sentimiento. Eso sí que hay que, si bien es cierto la emoción se siente en el cuerpo físico, hay que tener cuidado de diferenciar entre una sensación y una emoción. La emoción es siempre en el presente, es intensa, me atrapa. Una sensación ya es sentir. Ahora, una sensación, si yo me focalizo y me voy compenetrando una sensación de bienestar, puedo finalmente generar una emoción, ¿no? Entonces, es importante hacer esa pequeña diferencia porque a veces las personas tienden a confundir una sensación con una emoción. La emoción es fuerte, es intensa en el presente. El sentimiento, al ser un sentimiento y al ser residual, al ser una emoción residual que finalmente fue conformando este sentimiento, trasciende el espacio, la dinámica temporal, por decirlo así. Entonces, un sentimiento de bienestar yo lo puedo traer al presente. Me acuerdo de algo rico que pasé en el pasado y puedo en ese presente gatillar una sensación y puedo gatillar una emoción de bienestar. O puedo proyectarlo hacia el futuro, porque como es residual, de ahí, más profundo, lo puedo agarrar el sentimiento y me lo lleva hacia el futuro. Y también me puedo generar un sentimiento de gozo o una emoción de gozo. Por ejemplo, alguien puede decir, estoy en este momento en Santiago en el invierno, ya, pero mañana tengo unos pasajes para Cancún y me voy a ir a la playa una semana. Y el hecho de pensar que se va a ir a Cancún una semana, esa proyección, ese sentimiento de bienestar y de gozo, estar en la playita, acá, allá, lo puede vivir en ese presente, sin haberse movido de su casa. Y en ese instante tiene un gozo. Y ese mecanismo de poder traer sentimientos positivos hacia el presente, lo podemos usar en todo momento. Y por lo tanto también podemos ir reforzando nuestros estados de bienestar, recordando aquellos estados de sentimientos positivos, de sentimientos de recuerdos que están acompañados de sentimientos positivos, los puedo traer al presente, generar en ese instante una emoción positiva. ¿Qué va a reforzar ese recuerdo? ¿Estamos? Entonces, acuérdense que yo les dije que la felicidad se construye. Uno aprende a ser feliz, uno aprende a hablar, uno aprende a caminar, uno aprende a comer, uno aprende a escribir, uno aprende a sumar, uno aprende a restar. Y si todo lo que uno aprende a ponerse la ropa, ya aprende a cómo relacionarse con los demás, y si todo lo que está en esta existencia hay que aprenderlo, ¿por qué la felicidad no tenía que aprenderse? Es 2 más 2. Pero la felicidad se aprende. ¿Estamos? Por eso les digo, enseñen a sus hijos a que la felicidad se aprende y es parte de nuestro aprendizaje, de nuestro ganar conciencia. Porque si yo me puedo establecer en un estado de bienestar relativamente estable, ya es porque hay una realización interna que me lo permite. Y como le dije a una alumna que partió a Nueva York, ya iba muy contenta y muy feliz, ha hecho un trabajo muy extraordinario de crecimiento interno, que le sacó el sombrero, que la verdad es que se pasó, como ha trabajado tan
responsablemente con ella y ha crecido tanto. Y dije, mira, estoy tan contento de que puedas lograr tu deseo, y porque tienes, como has trabajado tanto, tienes clarito que los estados de bienestar implican que cuando hay un malestar me siento capaz para poder enfrentarlo, y que los estados de bienestar no son evitar el malestar o evitar las situaciones difíciles o negar las cosas que nos duelen o que nos complican, sino que sentir que tenemos los recursos, que tenemos la fortaleza interna como para enfrentar esa situación y resolverla. Y ella tuvo que resolver muchas cosas para poder estar en Nueva York. Ahora, pues igual irse a Nueva York igual es un desafío en algún punto. Entonces, y ella se dio cuenta de que finalmente podía, y que el estado de felicidad o de bienestar no implicaba ausencia de situaciones difíciles, ausencia de situaciones complejas, ausencia de situaciones que en algún punto pueden ser hasta dolorosas, porque dejar un país, amigos, parientes, etcétera, etcétera, también puede ser una instancia de dolor. Y eso le dije, mira, lo maravilloso es que ya te diste cuenta de que tu felicidad, más que depender de las circunstancias, depende de tu propia capacidad de cómo estás evaluando, tu capacidad de respuesta frente a eso. Y esa seguridad te cuenta de que las cosas difíciles cuando se enfrentan, al final siempre traen un regalo escondido. Pero mientras no la enfrentes y mientras no finalmente resuelvas, el regalo no lo vas a encontrar nunca. Así que por eso les decía, es importante que los que tienen hijos todavía enseñen a sus hijos que la felicidad se construye, se aprende, y que para ese aprendizaje no hay edad. Mientras antes lo aprendamos, mejor va a ser para todos. Porque cuando nosotros estamos bien, contaminamos, por decirlo así positivamente, ya, o influenciamos. O el ser humano constantemente está influenciando y siendo influenciado. Influenciamos gratamente a los demás. Generamos un entorno gozoso, la gente está más tranquila, está más contenta, más confiada. Y donde hay confianza, el amor surge, facilito. Donde hay confianza, los valores surgen, facilito. La confianza es un elemento fundamental. Cuando hay confianza no hay miedo. Y cuando hay miedo, los valores se van contrayendo, se van contrayendo, contrayendo, se van contrayendo. Y uno va perdiendo la libertad, va perdiendo cada vez más libertad, cada vez más libertad, cada vez más libertad, cada vez más libertad, cada vez más libertad. Finalmente se convierte en un esclavo. ¿Sí? Entonces, la libertad se logra justamente por el respeto a uno, por el respeto a los demás, por la confianza, ¿no? Por la confianza en la existencia, por la confianza en el amor, por la confianza en los valores. De ahí surge la libertad. No esta que nos están vendiendo, que es la egotización de tus necesidades tuyas, y donde hace que tus necesidades sean necesidades universales. Y esas necesidades tuyas universales absolutamente egóticas, si no son respetadas, eres un intolerante. Entonces se ha hecho un culto de la intolerancia a través de la tolerancia. Si la trampa de que eres intolerante si no me toleras, pero yo tengo todo el derecho a rechazarte porque no sientes o no piensas igual que mí. Entonces, esa manipulación ya de estas supuestas libertades egotizadas, ya, donde se avalan con una serie de argumentos falaces, ya, y que son pura pirotecnia, ¿cómo se llama? Verbal, muy bien hecha, muy bien construida, ya. La gente pica, ya, pica y cae, y lo que hace es egotizarse cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, supuestamente defendiendo sus derechos. Lo cual, obviamente, nosotros tenemos que defender nuestros derechos, pero desde la perspectiva del corazón, del respeto, el aceptar que finalmente puede haber alguien con el cual piense totalmente distinto a nosotros,
y que él piense distinto a nosotros no es una agresión, porque pues esa persona perfectamente puede decir, no, yo no estoy para nada de acuerdo con lo que tú haces, pero te puedo respetar. Y ese respeto justamente a que no pensamos igual, que no sentimos igual, es la base de la tolerancia. El respetar que el otro piensa distinto a mí, no está de acuerdo, pero que me respeta. Y que de alguna manera también yo respeto a esa persona porque es así. Entonces, volvemos a lo mismo, ya volvemos a lo mismo como finalmente, ¿qué es lo que cuál es la mejor forma de recuperar la libertad, recuperar nuestros propios valores? Y una sociedad libre es una sociedad valórica que se sustenta en el amor, se sustenta en la sabiduría y en el respeto hacia la diferencia. Pero respetar la diferencia es respetar la diferencia, que hay muchos que piensan diferentes a muchos, y que todos esos muchos que piensan diferente a muchos, por muy distinto que piensen, se respetan. Y ninguno trata de imponerle su realidad al otro, y ninguno trata de imponerle su creencia, ni su forma de ver el mundo, ni su forma de pensar. Entonces, si alguien me dice, me encantan los rusos o me encantan los ucranianos, ya puedes decir, mira, eh, quizás ni siquiera entiendo tu forma de pensar, pero la respeto. Simplemente lo respeto y te puedo respetar. Y desde mi respeto ya te honro porque tienes tanto derecho a vivir, a existir y a pensar como tú quieras. Pero te respeto, lo cual no significa que esté de acuerdo, ya ni avale lo que tú estás haciendo, pero te respeto. Bueno, entonces también la base del respeto, también es importante respetarse en ese sentido. Bien, y de una forma también de respetar a los demás es agradecer su hacer, ya, agradecer. También es una forma, porque es una forma de ver al otro. Pedir por favor, también es una forma de reconocer a esa persona, darme cuenta que hay alguien ahí que está haciendo algo por mí, y si esa persona no estuviera, no lo podría tener. O me sería más difícil, o me sería más complicado. Bien, entonces, el brindarnos a nosotros, ya, sin motivo, es difícil, ya. Ser generosos, porque sí, nos es difícil, ya. Hoy en día, en una sociedad en la cual cada día nos hemos ido convirtiendo en más materialistas y donde ahora son todos emprendedores. En Chile está la moda de todos emprendedores. ¿Y se han preguntado quién financia a los emprendedores? Pregúntenle a los bancos. ¿Dónde está la trampa de todos seamos emprendedores? ¿De dónde sacan la plata para ser todos emprendedores? Estamos bien. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se tergiversan los valores? ¿Cómo se presenta algo como, mira, eres libre, ¿ya? Porque vas a emprender, pero resulta de que muchos de esos emprendedores, si no tienen ahorro, tienen que endeudarse para poder ser emprendedores. Entonces, todo eso va desgastando el proceso existencial, va desgastando la sociedad. Pero bueno, el punto es que hoy en día la gente hay este no dar. Ni siquiera doy en el WhatsApp, porque hablo lo mío, chao. Ni siquiera me comprometo emocionalmente en una conversación acá, allá. Estamos en una sociedad donde doy lo mínimo y quiero lo más. Eso ha ido construyendo la sociedad chilena. Doy lo mínimo, ya, y quiero lo más. Entonces, brindarnos sin un motivo evidente, sin querer dar, es difícil. Entonces, lo que propone el maestro es que aprovechemos la instancia de satisfacción. En fondo, cuando, por ejemplo, aunque les parezca ridículo, pero cuando estoy comiendo mi comida y me doy cuenta que me satisface, y que estoy contento, digo, qué rico lo que estoy comiendo, agradecer. Silenciosamente, no tiene por qué saberlo nadie. No necesitamos hacer pucha, acá, ni hacer alarde porque es un acto íntimo, es un acto privado, es un acto
conmigo y con la existencia. Doy gracias a mis sentidos, el sabor, los olores, los colores, y todos a quienes hicieron posible que eso llegara ahí. La papa la tuvo que sacar alguien, el arroz lo tuvo que cosechar alguien, las lechugas las tuvo que plantar alguien y regar alguien. Si hay fruta, la fruta la dio el árbol. Además, si no existiera la papa, no podríamos comer papa, si no existiera la lechuga, no podríamos comer lechuga, etcétera, etcétera, etcétera. El plato, si no hay alguien que haga el plato, tampoco tendríamos plato, no tendríamos mesa, no tendríamos cubierto, y así. Entonces, al reconocer eso y esa satisfacción, que yo, qué rico, puedo decir gracias. Gracias a esta comida, gracias a todos quienes lo hicieron posible. ¿Estamos? Entonces, esto nos da una muy buena excusa para vaciarse. Necesitamos vaciarnos de nosotros mismos. Estamos tan llenos de nosotros mismos que no cabe nadie más que nosotros. Por eso ni siquiera ahora hablamos por teléfono, puro WhatsApp. ¿Estamos? Entonces, el punto es vaciarse. Vaciarse. ¿Para qué? Para que pueda entrar. Si yo tengo un vaso lleno de agua y le echo más agua, el agua no puede entrar. Si yo estoy lleno de mí, y solamente de mí, y nada más que de mí, no puede entrar nada más en mí que mi yo. Entonces, importante entender que el brindarse, el darse, el generar, el ser generoso, es una forma de vaciarse, es una forma de contribuir, es un proceso, es una forma de invertir el proceso, donde estoy constantemente recibiendo y donde de ese recibir constante yo también puedo dar, también me puedo vaciar. Y ahí se empieza a producir un flujo de dar y recibir, donde yo estoy recibiendo constantemente, y estoy consciente ahora de que estoy recibiendo constantemente, y donde en ese flujo recibo y doy, recibo y doy, recibo y doy, recibo y doy. Acá hay una manito de la hamaca que me está levantando la manita, así que vamos a hacer un anclaje para atrás. Miren. Ya, cuéntame, Maca. Hola, maestro. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bien, ¿y tú? Sí, para mí también. Rico verte. Mira, respecto a eso también fue como súper, eh, a ver cómo decirlo. Fue como bonito porque de repente con una papa le empezaron a salir raíces. Entonces dije, ah, ya tenía ganas de plantar la papa. Ya, Dijiste, y aquí la dejé. tengo la papa. Ah, Aquí tengo la papa, dijiste. sí, pues, está re papa acá. Y puse la papa, se empezó a salir raíz y todo. Y después empecé y dije, ya, ¿cómo la planto, po? Y eran como 4 o 5 meses para que salieran 6 papas. Y Así dije, es. wow, y nosotros nos demoramos nada en comer unas papas, ¿cachai? Y que ahora, me salió la papa de la nada, porque al final la puse en una bolsa y estaba saliendo y estaba creciendo. Pero qué increíble como somos tan inconscientes de no darnos cuenta de eso, porque, claro, uno rico, yo soy fanática de la papa, y cómo se demora tanto tiempo y pagamos tan poco por el trabajo que se genera por esa papa. Exactamente. Porque yo llevo N rato y están así unas papitas chiquititas y lleva como 4 meses. Así es. Y de una lechuga, según tengo entendido, no me equivoco, creo que son como 2 o 3 meses también. Y además hay temporadas para plantar porque no es siempre, Además hay temporada. ¿Vamos? Entonces, por porque lo hay tanto, temporadas de meses, también perdón. dependemos del proceso existencial. En el fondo, algo que creemos que es tan propio nuestro y que por definición nos corresponde, resulta que no están así. Porque si no están dadas las condiciones, una de las formas de la generosidad de la existencia es justamente generar las condiciones para que lo que podamos vivir lo podamos vivir y experimentar. Entonces, entonces ahí nos damos cuenta de lo inconsciente que somos. ¿Ah? Por eso el maestro define la conciencia de nosotros como la conciencia individual ignorante, cuando estamos llenos de ignorancia respecto a la vida, llenos de ignorancia respecto a nosotros,
¿Quién puede decir que se conoce al 100%? Lleno de ignorancia respecto con los cuales convivimos constantemente. ¿Qué podemos decir de nuestros compañeros de oficina? Si los que tienen pareja, ¿ya? ¿Qué pueden decir de sus parejas al 100%? ¿Hasta qué punto realmente pueden decir que conocen todo? Entonces, de alguna manera, y de hecho el ojo percibe, según los científicos, el 1% de lo que existe, de lo que ve, no de lo que existe. Y el maestro dice que percibe una parte por 1.000.000.000 de lo que existe. Entonces, el nivel de ignorancia que tenemos como conciencia es tremendo, es impresionante. Somos una conciencia individual ignorante, por eso yo les digo que el proceso de ganar conciencia es un proceso de largo tiro, que no implica una vida para los que creen en eso, sino que implica un proceso de largo tiro. Porque imagínate, si percibes una parte de 1.000.000.000 de lo que existe, imagínate poder llegar a tener la conciencia plenamente expandida, lo que implicaría. Y el punto apunta a eso, porque nosotros somos igual que una plantita. Hay una semilla, empieza a crecer, a crecer, a crecer, madura, ¿ya? Y da su fruto. Y la conciencia, no el cuerpo, porque el cuerpo es el que cumple años, no la conciencia. La conciencia se maneja en otro flujo. La conciencia, ¿ya? Entonces, la conciencia como tal es un proceso de largo tiempo, porque tiene que madurar igual. Tiene que llegar un momento en que se realiza plenamente. Y esa realización plena implica plena conciencia. Entonces, si tu conciencia está así, necesita crecer así. De hecho, mucha gente tiene la fantasía que cuando se muere, está como en la conciencia. Les puedo decir por experiencia propia que no es así. No hay mucha diferencia entre acá y allá. ¿Ah? Como no estás dependiendo del cuerpo, no dependes del cuerpo y no estás limitado por la cosa corporal, claro, de tener una conciencia sí, la tienes un poquito más así, pero un poquito más, ¿no? Un poquito más. Y de hecho, cuando yo volví, cuando me preguntaron si quería volver, dije que sí, y volví, yo pensé que estaban todos locos acá. Dice, ¿qué le pasa a esta gente que se agarran del moño? Pues al poco tiempo, ya que me recuperé, me pusieron televisión y todas esas cosas en la pieza. Y yo decía, esta gente está toda loca. ¿Qué les pasa? Asaltos, robos, guerra. Si somos todos al otro lado, tú sientes que somos todos seres de amor, por mucho que tu conciencia esté restringida, ¿ya? Y no sea una plena conciencia, por el flujo en el cual está, por decirlo así, el ambiente. La intensidad del amor es tan fuerte que tú te sientes un ser amoroso, consciente de tus carencias, consciente de lo pendiente, consciente de lo que tienes que reparar para poder ampliar más aún tu conciencia. Pero, entonces baja acá y dices, están todos locos, ¿qué pasó? Mucho. No entendía. Y fue divertido porque me estuve perturbado, me costó mucho tiempo en realidad acostumbrarme a entender que finalmente el proceso humano va por ahí. En fondo, no es que Dios se haya equivocado, es la conciencia creativa, ya universal, que finalmente permite todo lo que nosotros experimentamos, lo que hablamos es una expresión de la conciencia creativa. Nuestro movimiento es una expresión de la conciencia creativa. Las plantas son una expresión de la conciencia creativa. Las montañas son una manifestación de la conciencia creativa. Los ríos, la vida de los animales, toda la creación, incluso hasta nuestro estado depresivo, son una expresión de nuestra conciencia creativa. A nivel individual, nuestra propia conciencia creativa que participa ya esencialmente de la conciencia creativa universal. O sea, todo lo que vivimos y todo lo que hacemos es la expresión de nuestra conciencia creativa. No hay otra posibilidad. Entonces, darte cuenta de que la estafa a nivel de corporaciones, las guerras, todas estas construcciones argumentativas, te fijas, para satisfacer necesidades egoístas, son todas también expresión de la conciencia creativa. El punto es cómo nosotros cuál es nuestra responsabilidad en el uso de esa maravillosa y tremenda herramienta que nos dio la existencia. Y cuán agradecido estamos.
Y como somos libres de hacer, también con esa libertad somos responsables de nuestras acciones y que finalmente, tarde o temprano, con esa misma libertad vamos a tener que reparar la oficina. Cuando usted echó a perder, usted repara. No hay castigo, no hay condena, no hay juicio, pero sí hay responsabilidad. Entonces, justamente, ese darte cuenta, tú dices, pucha, mira, esto tan simple como una papa, lo valoro y lo agradezco, es una forma de reparar. Es una forma de devolverle a la vida el esfuerzo, entre comillas, que si a nosotros nos cuestan cosas, ¿quién nos dice que la existencia también implica un costo y un esfuerzo? Entonces, devolverle ese esfuerzo, ese costo. La vaca se sacrifica por nosotros. Nos comemos el bistec como si fuera lo más natural y se nos olvida que es un ser vivo que es capaz de amamantar a sus hijos y que de la misma manera una madre protege a sus hijos, la vaca protege a sus hijos. Todos los que han tenido animales han visto cómo los animalitos cuidan a sus hijos. Entonces, nosotros nos comemos el bistec como si fuera nada, ni siquiera agradecemos. Cuando estuve en el Tíbet, la gente tenía cabezas de animales en sus casas. Se preguntaban, ¿por qué eso? Como no entendiendo mucho. Y claro, decía, cada vez que nosotros sacrificamos un animal, hacemos un ritual de agradecimiento y pedimos que su alma se vaya al cielo, porque finalmente se sacrificó por nosotros. Entonces, lo mínimo que podemos nosotros hacer por ese animal es agradecer. ¿No? Entonces, el punto es cuán conscientes somos ya de lo que estamos recibiendo constantemente y de la generosidad de la existencia que está siempre y que es mucho más fácil la queja, es así, rápida, ¿ya? Pero las gracias no pasan ni en broma. Sí, pues. Acá el señor del tiempo me está diciendo que es hora de hacer un pequeño break. Bien, vamos a ver. Ya, vamos a parar un segundo y estaríamos continuando con la gratitud, que es muy importante entender. Súper, súper importante. ¿Te quedó? Gracias por tu aporte, Maca, porque siempre los aportes son las preguntas son una oportunidad como para ampliar un poco, salirnos un poco del esquema sobre el cual estamos trabajando. Y así que se agradece, se agradece. Ya pues, vamos a hacer Gracias. un pequeño, ¿cómo se llama esta? Descanso. Ya, un abrazo, que estén súper, nos vemos un ratito más. Bien, entonces estábamos en el tema de la gratitud, ¿ya? Ya, entonces como estábamos diciendo que era súper, súper, súper importante, que una forma ya que justamente la Sandra me dijo que estábamos grabar, de que un momento me dijo, bueno, ¿cómo devuelvo yo? ¿Cómo puedo dar? ¿Ya? Agradeciendo una forma de equilibrar los flujos, como les decía, de vaciarse, en el fondo, vaciarnos de nosotros para que algo distinto a nosotros pueda entrar, ¿no? Entonces, y el hecho de tener una actitud de profunda gratitud hacia todo y hacia todos, ¿ya? Nos mantiene unidos, nos mantiene conectados, ¿ya? Insertos de un modo súper práctico y productivo con la existencia, ¿ya? Porque finalmente, acuérdense que nosotros para poder pensar, actuar, sentir, estamos desplegando energía. Y esa energía que estamos desplegando ya afecta a todo, afecta a nuestra casa, afecta a todo. Ya si yo me enojo con el gato, la energía que va a estar desplegando es de enojo y el gato va a reaccionar frente a esa energía. Si una persona, esa persona va a reaccionar frente a esa energía. Y si estoy alegre, si estoy contento, si estoy agradecido, honestamente, no show, ¿ya? Esa energía también va a afectar a mí y a mi entorno, ¿no? Entonces, el hecho les vuelvo a decir, como la existencia funciona en base a la generosidad. Si ustedes me preguntan, ¿cómo funciona la existencia? Funciona en base a la generosidad. Todo lo que haces
dar, las 24 horas. Entonces, si yo agradezco, de alguna manera estoy sintonizándome con ese flujo, estoy apoyando ese flujo de generosidad. ¿Estamos? Y eso finalmente que nos reditúa a nosotros, sentirnos armonizados y sintonizados con el plan divino o con el flujo existencial. Y también con un aspecto fundamental de la creación, ya un aspecto fundamental de la naturaleza, que es constantemente brindarse. Siempre está aportando, siempre está dando, siempre está obsequiando. ¿Ya? Entonces, nosotros también entramos en ese flujo, entramos en esa sintonía, de decir, me estás dando todo el tiempo y yo también me abro a darte las gracias. ¿Cómo te agradezco? De hecho, ¿cómo te doy yo agradeciendo? ¿Ya? Como decía la Nicole, me escribió ahí un WhatsApp diciendo que le había impresionado cómo su vida había cambiado desde el momento que había hecho en forma regular y sistemática el dar 2 segundos de amor hacia la naturaleza, hacia su animalito, hacia la casa, etcétera, etcétera. Y cómo había empezado a cambiar. Dice, oye, esto pero es mágico, es impresionante, cómo se van abriendo oportunidades, situaciones, etcétera, etcétera. ¿No? Y tiene que ver con eso, justamente porque de alguna manera nosotros estamos aportando responsablemente, conscientemente, ya, dando algo de nosotros hacia la existencia. ¿Mm? Entonces, finalmente, quien se brinda no puede estar solo, no puede estar desamparado, ¿ya? Es imposible, porque si yo me estoy dando, me estoy abriendo, ¿ya? El que se relaciona con la existencia de una forma no expansiva, sino contractiva, es decir, con mentalidad aspiradora, donde yo pido, 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 chupo, 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 saco, 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 se va a sentir solo y desamparado, porque finalmente está creando una isla donde va a estar solo, donde solamente saco, no hay nada más, saco, saco. Cosifico la existencia, cosifico a las personas, cosifico todo. Todo son cosas las cuales yo puedo sacar, 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 sacar. ¿Ya? ¿Y en qué isla se parapetó? En la isla de su ego. Y el ego es separación. ¿Estamos? Entonces esa persona empieza a sentir sola, se empieza a sentir desamparada, empieza a sentir que va, por decirlo así de alguna manera, va, como dice el maestro, construyendo un muro entre él y la existencia. Y como está construyendo un muro entre él y la existencia y solamente pide, siente que nunca tiene suficiente. No tiene suficiente afecto, no tiene suficiente amor, no tiene suficiente dinero, no tiene. Y pide, 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 y usufructa, y como está parapetado en el ego, no ve las consecuencias. Entonces saca, y eso le hace profundizar más aún su soledad. Entonces esa persona, mientras no construye un puente hacia el exterior, a fin de insertarse en ese flujo amoroso, ese flujo de amor que finalmente es el mejor alimento que podemos tener, no lo va a poder sentir, no lo va a poder experimentar. Y justamente se va a sentir solo, se va a sentir separado, se va a sentir carente. En Chile hay un señor que sacó una fotografía, ¿cómo se llama? Con Bill Gates, ¿cómo se llama este señor? El Mark Zuckerberg, el Jess Freso, y lo mostraba muy contento en su Twitter, ya ¿cómo se llama? En un congreso no, en un estado vacacional en Estados Unidos para ricos. Y yo pensaba, decía, pobre hombre, qué desamparado se debe sentir internamente y que siente que la única forma de poder compensar sus carencias es con dinero. Y teniendo tanto dinero, aún no se siente satisfecho porque quiere tener más dinero ahora. Entonces, como si el dinero comprara el amor, como si esa adicción, esa carencia pudiera ser llenada con eso. Pero bueno, es importante entender eso, ¿ya? Cómo se han ido trastocando los valores en nuestra sociedad actual y cómo hoy en día todos quieren ser ricos, todos quieren ser millonarios, donde la felicidad está en el dinero, ¿no? Y bueno,
y cómo nos usan de alguna manera en este juego y nos hacen cosas que aparentemente son valóricas, como la independencia económica, como el bienestar, etcétera, etcétera, que todos lo deseamos, lo disfrazan con este cuento del emprendimiento, que me encanta que toda la gente lo pueda emprender, pero estadísticamente, de acuerdo a las cifras reales y no manipuladas y con estudios serios, el 70% de los 5 años fracasa, se acaban, 70% del emprendimiento. Estudios serios, no manipulados. O si uno pone Google, te van a decir el 100% de los, o el 70% de los emprendedores, pero los estudios serios, más o menos alrededor del 70%. Fíjense, ningún ingeniero comercial tiene empresa, muy poco, por algo será. Y volvemos, ¿quién se queda con esa plata? Entonces, volvemos cómo se ha ido distorsionando el proceso de valor, ¿ya? Y cómo nos han llevado a ser cada vez más egoístas, más egoístas, donde pienso en mi bienestar. Y el camino es lo opuesto, el camino de la prosperidad es lo opuesto. Ahora, si algún emprendedor se abre ese flujo de generosidad, de prosperidad, donde no está invirtiendo en su hacer, sino que está dando. Si, por ejemplo, hago galletas con chocolate o semillas con chocolate para vender, todos los emprendimientos exitosos, aunque no lo crean, si ustedes hacen un estudio, empiezan a revisar, se dan cuenta que esa gente ama lo que hace. Ya sea desde vender armas, aunque les parezca loco, si la persona ama vender armas, le va a ir bomba. Todas las personas que aman lo que hacen, ya son personas que aman lo que hacen, que realmente lo sienten de corazón. No lo ven como una inversión, no lo ven como una forma de ganar dinero, no lo ven como una forma, sino que lo ven como una forma de realización personal. Lo que hago me gusta tanto, estoy tan feliz haciendo lo que hago, me siento tan pleno haciendo lo que hago, que finalmente eso abre el flujo y ¿cómo se llama? Su emprendimiento empieza a fluir, a fluir, a fluir, a fluir, a fluir, ¿no? Entonces, al punto nuevamente volvemos. Hay que agradecer. Es una invitación a entrar en el flujo de la existencia. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Ya? El que solamente piensa en sacar y sacar y sacar y sacar y sacar y sacar y utilizar y que soy amigo de esa persona porque me conviene, no, ese me va a traer estos contactos, no, esto me va a servir acá, me va a servir acá, etcétera, etcétera, etcétera. Desgraciadamente es una persona que en lo más profundo de su ser, se va a sentir desgraciado. Bien, entonces sentir afecto, sentir amor, ya es una parte de sentir gratitud. Cuando yo siento amor por la vida, cuando siento amor por las personas con las cuales me rodeo, cuando siento afecto, cuando siento cariño, es un aspecto de la gratitud. Cuando, no sé, viene alguien que yo quiero y siento afecto y amor por esa persona, en algún punto estoy viendo un aspecto relativo a lo que es la gratitud. Si yo quiero a mi animalito, es un aspecto relativo del amor, ¿no? De la gratitud. Y esa gratitud y ese sentimiento de amor, la mezcla de sentirme agradecido y de sentir amor, la mezcla de esos dos aspectos, ¿ya? Van construyendo un puente. Cuando es una misma energía, pero que tiene dos aspectos. Y esos dos aspectos unidos, ¿ya? Van construyendo un puente que permite alejarnos de la soledad, alejarnos del desamparo, alejarnos de la carencia. Entonces, no solamente necesitamos abrirnos a sentir gratitud, sino que también sentir amor, sentirnos agradecidos y sentir que podemos amar esas plantitas, amar esos gatitos, sentir amor por nuestros afectos. Qué más grato que sentir amor por quienes queremos y sentirlo, abrirnos a sentir, ¿no? Entonces, y ese flujo que vamos armando, ese puente, ese espacio interno que vamos rodeando, eso nos va alejando de una vida desgraciada, de una vida de soledad, de una vida de carencia. ¿Vamos? Es como que vamos abriendo un puente, ya como una de esas escaleras de bomberos que van subiendo, ¿vamos?
y que nos van acercando cada vez más a una experiencia más próspera, más grata, más plena, donde la soledad, el desamparo se van desapareciendo como si fuera una nube, ¿ya? Que finalmente es alejada por el soplido que surge de lo más profundo de nuestro corazón, ese soplido de amor, de entrega, de generosidad, de agradecimiento. Entonces, la invitación es la siguiente. Bríndense primero a quienes han sido y son fundamentales en su vida. Fondo, bríndense, dense, den afecto, amor, escuchar. Una forma de dar también es escuchar a las otras personas, abrirse a preguntarles cómo están, qué sienten, interesarse por los sentimientos de las otras personas, también es una forma de dar, también una forma de brindarse, también una forma de decir, ¿sabes qué? Me interesa lo que sientes, me interesa lo que pasa, te estoy viendo, estoy reconociendo que ahí hay una persona, hay un ser humano que está sintiendo, que está experimentando, ya, que puedo compartir, y ese compartir me puede enriquecer profundamente mi corazón. ¿Y por qué me enriquece? Porque me saca de mí, me vacía. Necesito vaciarme para poder escuchar al otro. Necesito vaciarme para aprender del otro. Necesito vaciarme para que su energía pueda llegar a mí y tocarme. Y con ese tocarme me nutre, me nutre. Entonces, la idea es bríndense a quienes han sido fundamentales en su vida. Y como les digo, puede ser una conversación, escuchar su intimidad, compartir. Hay tantas formas, ¿no? Llamar por teléfono, etcétera, etcétera. ¿No? Sobre todo porque sus aportes han sido significativos, ya sea porque se han sostenido en el tiempo, una amistad de largos años, ¿ya? O la relación con sus hijos, o la relación con sus padres, ¿ya? Son procesos de largo tiro, ¿ya? Y durante ese proceso de largo tiro, si ustedes empiezan a revisar, hay muchas excusas para poder reconocer que pasaron cosas muy importantes ahí, a nivel afectivo, a muchos niveles, ¿vamos? Puede ser un amigo, puede ser una amiga, ¿ya? Y porque en algunos casos esas personas también pueden haber construido un hito en su vida. Y si es alguien que en algún momento fue fundamental en su vida o fue un aporte esencial y no lo vieron nunca más por las razones que fueran, cuando se acuerdan de esa persona o de ese evento, también agradezca. Por último, mentalmente, mándenle 2 segundos de amor. Si alguien tuvo cualquier situación, cualquiera, desde que si alguien iba en un camino y se le pinchó un neumático y no sabía cómo cambiarlo, y era un camino rural donde no pasaba nadie, y de repente apareció una persona y para el auto y le dice, ¿qué le pasa? Mire, se me pinchó el neumático, no sé qué hacer. Y estoy a kilómetros de un pueblo y kilómetros del otro, y la persona dice, no se preocupe, yo le voy a cambiar el neumático. ¿Cuántas veces de ustedes que han pasado momentos difíciles en su vida han aparecido gente que les han dado una mano y que no vieron nunca más? Entonces también, esas personas también les pueden agradecer, mandarles energía, 2 segundos de amor, recordarlas con cariño, recordarlas con amor. ¿Vamos? Porque esas personas finalmente han llevado un mar de energía valórica a su vida. Y por lo tanto es importante que sientan gratitud a esas personas. Como les digo, ya sean las relaciones de largo tiro, personas que han sido importantes, situaciones en su vida, etcétera, etcétera. Incluso puede ser momento, ya el jefe que en algún momento les dio una mano y no les vuelta la espalda, independiente que sea insoportable. Por último, es instante reconocerlo, rescatarlo y agradecerlo. ¿Estamos? Pero el punto es tener la excusa para dar, para salirse, para decir, ya, aquí estoy, ya. Estoy reconociendo que si eso no hubiera pasado, si esa persona no hubiera estado, quizás la situación hubiera sido distinta, quizás lo que me habría pasado me sería distinto. Cuando más fundamental es el aporte de los otros hacia nosotros, ¿ya? Cuanto más profunda la satisfacción que sentimos, cuando más contentos, cuando más agradecidos nos sentemos, ¿ya?
es más fácil para nosotros mover esa energía, ¿ya? Entonces, como eso es más fácil y no estamos muy habituados a brindarnos hacia los demás, partan por ahí. Partan por aquellas instancias en las cuales ustedes sienten que esas personas fueron fundamentales en algún momento de su vida, o han sido fundamentales, o están siendo fundamentales, o están siendo fundamentales. Y agradezcan, ¿ya? Agradezcan, ¿ya? Porque muchas veces, les insisto, no vemos a quienes hacen cosas por nosotros. Me recuerdo una persona que me decía, ¿sabes qué? Una amiga me decía, mi mamá está enferma. He pasado todo el día desde las 8 de la mañana con ella durante 15 días, todos los días, incluso me quedaba a alojar en su casa. Y cada vez que llamaba a un hermano o una hermana que no iban nunca a verla, o muy poco, decía, se quejaba. ¡Ay, aquí estoy! He estado sola todo el día. Nadie está conmigo. Nadie me viene a ver. Y esta mujer se preguntaba, ¿y quién soy yo? ¿Quién le trae el desayuno? ¿Quién le trae el almuerzo? ¿Quién le trae la comida? ¿Quién la lleva al baño cuando necesita ir al baño? ¿Quién la ayuda a hacerse? Esta señora decía, aquí estoy sola, agotada todo el día, nadie me viene a ver. ¿Ya? O simplemente decía, aquí estoy sola, agotada. ¿Ya? Y ella se preguntaba, bueno, ¿sí? Y decía, siento un profundo dolor, porque finalmente es mi madre. Entonces, como les digo, muchas veces somos ciegos a todo lo que la gente nos da, ¿no? Bien, entonces por eso les digo, mientras más fuerte la satisfacción que uno recibió, ya es más fácil reconocer. Y por lo tanto, es más fácil movilizar la energía para poder agradecer. Después, la segunda recomendación es que continúen con aquellos que sistemáticamente en el tiempo los han ayudado, han colaborado con usted, han sido un aporte, ya les han otorgado satisfacción. La señora que hace el aseo le otorga satisfacción, tiene una excusa para ser agradecido. La vecina que les ayudó con una cosa, una oportunidad para ser agradecido. La vecina que, no sé, pues se fue el fin de semana fuera a Santiago y les cuidó la casa, o el vecino, se han agradecido. Los empleados de cualquier índole se han agradecido. ¿Ya? El señor del almacén, la cajera del supermercado, ya si van a un supermercado o al almacén recurrentemente, en algunos casos son hasta conocidos de la persona que les trae, todas aquellas personas que de alguna manera, en algún punto, poco o mucho, han hecho algo por ustedes. Por último, hasta la señora que les vende el boleto en el metro, o el señor que maneja la metro. Ese gracias, ya, ese gracias, quizás para esa persona en ese día puede significar una sonrisa. Y quizás esa sonrisa le pueda haber cambiado la mañana o la tarde. Porque finalmente fue reconocida. Todos y todos nos gusta ser reconocidos en algún punto. Saber que existimos. Y el reconocer a otra persona, y no solamente reconocer que existe, sino que darle gracias porque hizo algo por nosotros, para nosotros es fundamental hacerlo. Y quizás para esa persona le vuelvo a decir, esa sonrisa, esa gracia, puede haberles cambiado la mañana. Bien, entonces como les decía, no necesitamos grandes cosas para agradecer a los demás, simplemente darnos cuenta de que esa persona, por poco que haya hecho, puede ser importante, significativo para nosotros. Entonces, finalmente, sientan gratitud por aquellos hechos aislados que han contribuido a satisfacer pequeñas necesidades ya, o pequeños deseos. También, ya, pequeñas cosas que de repente pueden pasar como de largo, ya sean personas que hicieron algo, incluso si los chocan y alguien le dice disculpa. También se puede sentir agradecido que esa persona por último tuvo la deferencia de decir disculpa.
¿Estamos? En el fondo, la propuesta, la invitación es ocupen lo que puedan para dar las gracias. Si la plantita se puso bonita, den las gracias. Si la casa está bonita, den las gracias. Si por último, hasta si abre la llave y salió el agua, den las gracias. Que no siempre, no hay garantía. Y les digo acá que el agua se corta bastante recurrentemente. ¿Ya? Y así, ya, así. Nadie tiene la garantía de que las cosas mecánicas funcionen tampoco. Estamos tan acostumbrados a que todo funcione, que hemos presentado que eso es así. Y eso no necesariamente es así. Entonces, volvemos a lo mismo. La idea es que puedan tener todo como una excusa para agradecer. Y les aseguro que en la medida que vayan agradeciendo, su corazón se irá abriendo, abriendo cada vez más, y la prosperidad está. El punto es reconocerla. El punto es darme cuenta. Y cuando me doy cuenta de algo, puedo interactuar. Si ustedes aprenden japonés y van a Japón, van a poder sacarle el jugo a Japón. Van a poder interactuar con todos los japoneses. Pues si no hablan ni J en japonés, lo que van a poder va a ser mínimo en relación a que se habla en japonés. Entonces, si empiezan a hablar el lenguaje de la existencia, les aseguro que su vida va a cambiar. ¿Y cuál es el lenguaje de la existencia? Volvemos, el amor. Lo entiendan o no. Puede que muchos en este momento no lo entiendan. Y como digan, como ese caballero que, pobrecito, me dio pena, me dio ganas de prenderle una velita para que se le expanda la conciencia, que al decir de que cualquier persona que estudiara o leyera sobre el holocausto y sobre las guerras que hay en el mundo tiene el perfecto argumento para poder no creer en Dios, quiere decir que debe sufrir mucho. Debe sufrir mucho porque la verdad es que está sordo y ciego a lo que la vida es. Porque su visión tan egotizada, tan limitada, yo creo que le debe generar mucho dolor. Bueno, es gracias a Dios como es una creencia, gracias a Dios como es una idea que se la autoconstruyó por su propia ignorancia, por su mente, su conciencia individual ignorante, la puede cambiar. Así que, bueno, como les decía, sentimos gratitud escasamente en la vida. No nos brindamos muy a menudo. Somos mezquinos con eso. Y nos cuesta expandirnos. Estamos constantemente contrayéndonos, defendiéndonos, que es muy caro, ya que es muy lejos, que no hizo nada por mí, ¿por qué tengo que darle? Es que fue pesada, entonces ¿por qué la voy a saludar? Etcétera, 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 etcétera. Que no tengo tiempo. No, que la planta no le pasa nada, si no pasa nada, sí. No, es que ahora me da lata, sí que la tengo después. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y a lo más, en general, sobre todo hoy en día, pagamos favor con favor. Si tú hiciste esto, como me recordaba un alumno cuando estábamos ¿cómo se llama? En el retiro, que me decía de que si lo invitaban, iban a una fiesta, cayéndoles mal el dueño de casa, y que no estaban ni ahí con el dueño de casa porque tenían comida y trago gratis. Entonces, si les importaba, si la persona era última, y les importaba un rábano porque era lo que podían sacar. Podían sacar trago, podían sacar comida. Y que entonces yo lo quedo mirando y digo, pero ¿cómo digo? Y esa es una actitud general. La gente joven hoy día, sí, todos mis amigos funcionamos así. Por ejemplo, tal persona, no estamos ni ahí, pero vamos, tenemos comida, tenemos música, tenemos acá, allá. ¿Y qué? Sí, así funciona todo, me decía. Así funciona todo. Entonces, yo decía, ¿aló? Bueno, pienso que puede ser un grupo de personas, ¿ya? Es una persona que tiene una situación económica espléndida, ¿ya? Para muchos envidiados. Entonces tampoco es una cosa de factor económico, porque por último pueden decir, mira, eran tan pobres que ya aprovechaban la oportunidad para poder sacar trago, sacar comida, etcétera, etcétera, pero no es el caso. Entonces está esta cosa de funcionamos matemáticamente. Bueno, estudié ingeniería comercial. Entonces, ¿dónde sacamos matemáticamente las cosas? Entonces, ¿cuánto me das? ¿Cuánto te doy? Y así está funcionando hoy en día esta sociedad, donde vas a comprar un dominal y te tratan de vender anteojos de sol, que sea bloqueador solar,
remedios para los oídos, pastillas para esto, pastillas para acá. Te va a comprar una cosa, mira, por tantas lucas más grandes hay el pan, por tantas lucas más grandes hay las cosas, te saco, te saco, te saco. Vas a comprar, te cobran por pagar el estacionamiento. Vas a pagar con la tarjeta, te cobran porque pagas con la tarjeta. Cuando yo te saco lo que puedo, aspiradora, te sigo sacando, te sigo sacando, te sigo sacando, te sigo sacando, te sigo sacando. ¿No? De donde arraso, listo. ¿Por qué? Porque en el fondo volvemos nuevamente la mente racional, calculadora, tanto me das, tanto me doy, no hay corazón. La gratitud no tiene nada que ver con eso. La gratitud no tiene que ver absolutamente nada que ver con eso. ¿Ya? No tiene que ver con las matemáticas, porque las matemáticas no entran al corazón. Así de simple. La matemática es un proceso mental que se inventaron para cuantificar las cosas. Es un método de cuantificación. De pronto, ¿qué es lo que son las matemáticas? Es un cuento de cuantificación. ¿Y qué es lo que se cuantifica? Lo que se puede ver, lo que se puede tocar. Nada. Eso es la matemática, un elemento de cuantificación, ¿no? Entonces, el corazón no tiene que ver con eso, porque lo que registra el corazón no se puede ver. En algunos casos ni siquiera se puede verbalizar. Muchas veces tratamos de verbalizar lo que pasa en nuestro corazón y no podemos. No somos capaces finalmente de poder expresar en profundidad lo que sentimos, porque justamente no tiene que ver con las matemáticas, no tiene que ver con sumas y restas, tiene que ver con generosidad, tiene que ver con amor, tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con respeto, con solidaridad. Bueno, volvemos al amor, no los aspectos relativos al amor que podríamos, como decíamos, solidaridad, generosidad, respeto, etcétera, etcétera, afectividad, sensibilidad. Pero bien, entonces como les decía, las matemáticas nunca van a ser reflejo de un sentimiento. Nunca. Las matemáticas no son el reflejo de un sentimiento. Y por lo tanto, las matemáticas y el cuánto me das, cuánto me doy, no tiene que ver con el sentimiento. La gratitud tiene que ver con la convicción que somos afortunados. En fondo, cuando la Nicole escribe ese mensaje en el WhatsApp, se sentía absolutamente afortunada. En ese momento ella decía, oye, no puedo creer, esto es mágico. Yo le envío 2 segundos de amor y se abrió un mundo que no conocía. Maravilloso. Y todas las cosas están fluyendo. Y se sentía afortunada. En el fondo, ese sentimiento de sentirse afortunada es gratitud. Cuando yo me siento afortunado de mi proceso existencial, cuando nosotros nos sentimos afortunados de nuestro proceso existencial, sentimos gratitud. Sentimos gratitud. ¿Y por qué? Porque somos capaces de valorar lo que tenemos. Somos capaces de valorar lo que estamos viviendo. Somos capaces de reconocer la profunda y constante e ininterrumpida generosidad de la existencia, que está ahí presente y que no para. Es como la ley de gravedad. Está a las 24 horas del día dando, dando, dando. Si no, pregúntenle a su cuerpo. Mientras ustedes duermen, el cuerpo, ¿qué hace? Sigue trabajando, sigue dándoles vida, sigue dándoles vida. Y todo, la casa sigue ahí, las camas siguen ahí, las frazadas siguen ahí, el refrigerador sigue ahí, los animalitos siguen ahí, las ventanas siguen ahí, la calefacción, los que tienen calefacción sigue ahí, todo sigue ahí, las sábanas siguen ahí, la ropa sigue ahí, los zapatos siguen ahí. Y todo está dándose, dándose, dándose constantemente. Entonces, cuando nos sentimos afortunados, nos dan ganas de compartir. Sentimos el deseo de compartir esa fortuna con los demás, esas satisfacciones con los otros. ¿Qué fue lo que hizo la Nicole? Me siento tan contenta, me siento tan afortunada de esto que ha pasado, que le voy a escribir a tiro un mensaje al maestro para decirle gracias. Gracias, gratitud, gracias, gracias. Descubrí un mundo nuevo. Algo tan simple como 2 segundos de amor. 2 segundos de amor, 2 segundos de amor, 2 segundos de amor. Vamos.
Entonces, eso ya tiene que ver con reconocer no solamente el proceso existencial de la vida misma, sino que también su influencia en nuestra vida. Cómo la vida nos está influenciando constantemente positivamente. Porque si la vida fuera esto que está en contra de nosotros, la cama no estaría, la ropa no estaría, los árboles no estarían, la fruta no estaría, los animalitos no estarían, la calefacción no estaría, el agua no estaría, nada estaría, porque están contra nosotros. Entonces, se dan cuenta que es el proceso inverso. Esto de la lucha por sobrevivir acá, allá. La lucha por sobrevivir es una fantasía que creamos nosotros internamente por no reconocer nuestra propia capacidad, por no reconocer nuestra capacidad de poder enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Porque si nosotros reconocemos nuestro valor, porque somos la conciencia individual ignorante, somos ignorantes a nuestro propio valor, a nuestra propia capacidad, a nuestra propia capacidad de hacer, a nuestra propia capacidad de resolver problemas, a nuestra propia creatividad, que nos permite justamente en momentos difíciles salir adelante. Entonces, el no reconocimiento de lo que finalmente somos nos hace echar afuera la culpa, decir, no, la vida es terrible, la vida está contra nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y la vida, si sacamos la suma de los momentos difíciles, con todo lo que nos da las 24 horas del día, a través del tiempo, desde que nacimos hasta ahora, nos damos cuenta que es lo mínimo. Y es lo mínimo, ¿por qué? Porque fue nuestra propia falta de conciencia la que nos llevó a experimentar eso. Entonces somos bastante, no quiero usar la palabra malagradecidos, pero inconscientes, de no darnos cuenta de que constantemente estamos siendo apoyados y apoyados por la existencia entera, toda, de su manera material y su manera sensible. Sensible me refiero a plantas, animales, etcétera, etcétera, etcétera. Todas, las 24 horas del día. Y no lo vemos, no lo sentimos y además tenemos el tope de quejarnos. Y cuando finalmente enfrentamos un problema y nos damos cuenta que fuimos capaces y miramos para atrás, nos sentimos orgullosos. Incluso a veces nos sentimos agradecidos de la experiencia que vivimos. Entonces, si nos sentimos agradecidos de la experiencia que vivimos, ¿quién era el monstruo que nos quería comer si finalmente sentimos agradecimiento? Entonces, ¿se dan cuenta el error de percepción que tenemos respecto a la vida, a su generosidad y a nosotros mismos? Y como nuestra propia interpretación de nosotros mismos es la que nos lleva a tener una vida difícil, y no porque la vida en sí sea difícil, ¿no? Entonces, también el hecho de abrirnos e integrarnos al medio, integrarnos a los demás, ya nos lleva a no estar solos, a no vivir solos, porque reconocemos que los demás están. Entonces, esta sensación de gratitud, ya esta sensación de sentir afecto, de sentir amor, de expandirlo, ya es por decirlo así, que parezca divertido, es el mejor regalo que nosotros podemos hacernos a nosotros mismos y el mejor regalo que le podemos dar a la existencia. Es reconocerla en su verdadera realidad. Darnos cuenta de cómo finalmente es en lo que es esencialmente. Una expresión de amor, ¿ya? Y quien dijo de que tenía la perfecta excusa para decir que Dios no existía, me da la sensación que ese hombre no conoce el amor. Entonces, es importante entender que la gratitud no es una inspiración que viene del cielo. Surge de lo más profundo de nuestro corazón. En el fondo, no es algo que tengamos que esperar que nos pase. Es algo que surge de lo más profundo de nuestro corazón. Es justamente reconocernos a nosotros mismos esencialmente lo que somos. ¿Y qué es lo que somos esencialmente? Somos seres de amor, somos seres que está la sabiduría en nosotros y está la capacidad también en nosotros, el poder resolver, el poder amar, el poder llegar en algún momento a desplegar la sabiduría que está internamente en nosotros y reconocer esos valores que están en nosotros y darles la oportunidad para que se expresen en nuestra vida.
es darle una oportunidad también a Dios, para que también se expresen en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos hablando el lenguaje de Él. Y cuando hablo de Dios no estoy hablando de ninguna religión, de ninguna. Ni tampoco estoy hablando de una forma especial, ni de una... Nada, simplemente le pueden cambiar el nombre si quieren. Pueden ponerle el amor de la existencia, el amor de la vida, la fuente, como quieran llamarlo, pero es darle una oportunidad a eso que está constantemente siendo generoso, las 24 horas del día, de forma imparable, ya como la ley de gravedad, es darle una oportunidad para que eso se exprese a través de nosotros. Nosotros ser también una excusa para que la existencia también se exprese su generosidad a través de nosotros. Y esa es una decisión de cada uno, porque justamente es tan amorosa la existencia que ni siquiera nos impone eso. Y si no queremos hacerlo, nadie nos va a obligar a hacerlo. Ni Dios mismo nos va a obligar. ¿Estamos? Lo que sí, en algún momento, si entramos en un proceso de profundo egoísmo, nos pueda parar, pero lo hace por amor. ¿Para qué? Para que no sigamos profundizando la experiencia. Para que finalmente lo que tengamos que reparar no sea tan grande. Mientras menos que tengamos que reparar, mejor, más fácil y más rápido. Entonces, si nosotros profundizamos nuestro egoísmo y cada vez lo profundizamos más, cada vez lo profundizamos más, cada vez lo profundizamos más, lo que vamos a tener que reparar, porque la vida funciona en base a equilibrio, y cualquier persona que sepa de ecología va a saber que la vida funciona en equilibrio. Si un equilibrio se rompe, entramos en un proceso de destrucción. Si el equilibrio de nuestro cuerpo se rompe, entramos en un proceso de destrucción. Si nuestro equilibrio emocional se rompe, sufrimos. O sea, la vida funciona en base a equilibrio. Si cuando la vida nos para, es justamente nos está haciendo un favor para que no profundicemos el desequilibrio. ¿Mm? Entonces es importante entender que la gratitud surge de lo profundo de nuestro corazón. Es una oportunidad que nosotros nos estamos dando para finalmente volvemos a construir desde el corazón nuestra felicidad. No a costa de nadie, no a costa de nadie ni de nada. Simplemente por una actitud interna sin darse cuenta, que finalmente nos beneficia a nosotros, nos beneficia a todos los demás. Porque la conciencia, mientras más se expande, es más integradora. Porque todo participa de todo se apoya con todo. Entonces, cuando uno entra en ese flujo participativo. Por lo tanto, sus acciones, conscientes o inconscientes, siempre van a ir al apoyo de la existencia, al apoyo de los demás, ¿ya? Sin faltarse respeto a sí mismo, sin pasar por encima de sí mismo, sin dañar su autoestima. ¿Vamos? Pero en una actitud de dar, de gozo, de compartir. ¿Mm? Entonces es súper importante entender eso, que es una elección, ¿ya? Y es una elección que viene de un sentimiento. Y este sentimiento es una forma de respuesta, es una elección, ¿ya? El brindarnos es una elección. Nosotros escogemos brindar. Nosotros escogemos abrir nuestro corazón. Nosotros escogemos dar las gracias. Nosotros escogemos pedir por favor. Nosotros escogemos sonreír. Nosotros escogemos ser solidarios. Nosotros escogemos, nosotros escogemos, nosotros escogemos, nosotros escogemos darnos. Y nadie nos puede obligar a hacer eso. Bien, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Ya son las 12 ya. No sé si alguien tiene alguna consulta. Si no, estaríamos dejándolo hasta acá. Y les recuerdo que está este taller. Si quieren, vamos a pedirle a la Ceci que le ponga abajo el mail para que se inscriban, que se llama Vergüenza y Aprobación. Son enseñanzas del maestro Berset, que las que estamos compartiendo, entregadas por mí. Así que tiene la misma estructura, pero vamos a hablar de la necesidad de ser aprobado, cómo de una manera sana, respetuosa, vamos a poder desarticular eso que finalmente nos limita. Ya, pues les deseo un maravilloso fin de semana, que lo disfruten, que tengan muchas excusas para estar contentos, para disfrutar, para agradecer. ¿Ya? De mi parte, desde acá, desde la zona cercana al Ecuador,
Me siento muy agradecido de la lluvia, porque siento que nos va a ayudar ¿cómo se llama? A, a limpiar mucho, a juntar agüita, que necesitamos harto. Así que, nada, pues les deseo lo mejor. Nos estamos mirando la próxima semana. La próxima semana yo creo que ya estaríamos terminando este taller. Muchas gracias, maestro. Nada, pues feliz. Ustedes saben que yo, Gracias, 8, gracias. 8, 8. Muchas gracias, maestro. Un Miles de abrazo. gracias. Y agradecido Gracias, a maestro. ustedes. Muchas gracias, cariño. Gracias, maestro. Muchas maestro. gracias. Yo también. Muchas gracias, maestro. Besitos, cariño a todos. Igual, cariños. Me siento muy agradecido también. Cariño. Me siento muy agradecido porque si ustedes no estuvieran, imagínense, todo este conocimiento maravilloso no podría compartirlo con nadie. Así que dense cuenta que también hay un trabajo conjunto, ¿vamos? Donde este dar y recibir, el abrirse a recibir también es una forma de dar, ¿ya? Entonces, ustedes me dan a mí la oportunidad de poder compartir con ustedes, ustedes se enriquecen, yo me enriquece, es un trabajo conjunto. ¿Mm? Y toda la existencia funciona en ese flujo de dar y recibir, en ese trabajo conjunto, donde doy, recibo, doy, recibo. Por eso la inversión no tiene nada que ver con esto, ¿ya? El corazón no sabe de inversiones, no conoce esa palabra. ¿Vamos? Bien, un abrazo grande y que tengan un excelente fin de semana. ¿Mm? Ya pues, cariños.